Pucha, les había dejado una lectura para las próximas 2 semanas como guía, pero tenía pésimo audio en el computador, así que la voy a rehacer. Tengo claridad absoluta de cuáles eran las cartas, así que las vamos a ir ordenando y se las voy a ir mostrando. La primera carta que apareció como parte de la lectura fue el 4 de espadas. No invertido, lo que cambia un poco la forma en que interpretamos la lectura porque el 4 de espadas nos invita a ordenar nuestra mente y a entender que todo lo que vemos afuera es un reflejo de nuestro ordenamiento mental, de nuestro sistema de creencias, de nuestra, ¿cómo decirlo? De nuestra estructura mental o mapa mental, ¿cierto? Es como un cristal a través del cual vemos la realidad, como que la realidad no existe y la mente es la que configura esa realidad. Entonces, si algo de esa realidad no te está gustando, no te hace sentido, la invitación es a mirar adentro en tus propias creencias, creencias limitantes o creencias. Porque el 4 de espadas es una carta necesaria. No siempre lo veamos como una carta limitante. Es una carta necesaria porque nos permite ordenar, estructurar, darle forma. Por ejemplo, si tú estás en un periodo muy caótico, si estás con mucho ruido, si estás con muchas exigencias externas, también el 4 nos permite dejar afuera todo esa como de repente hay gente que reclama nuestra atención, que si yo una amiga que te cuenta una y otra vez el mismo problema, o tu familia, tus familiares, tu mamá, tus hermanos, y tú estás siempre viviendo a veces en función de otros, y no estás pudiendo, quizás, aquí están las 3 cartas que había elegido primero, no estás pudiendo enfocarte en lo que son tus propias proyecciones, tus propias metas, tus propios como desafíos en el corto plazo. Nos aparecían estas 3 cartas, primero el 4 de espadas, ¿cierto? Que además otra connotación del 4 de espadas que me gusta mucho de este mazo es que atraviesa un cangrejo. Y el cangrejo es un símbolo de la infancia, de todas esas creencias que se formaron en nuestra primera infancia, sobre todo la crianza materna, donde muchas veces lo pasamos quizás no tan bien, quizás tuvimos algunos problemas de autoestima, quizás nos sentimos un poco importantes, poco valiosos, donde no se nos dio permiso para ser nosotros mismos y nos tuvimos que condicionar un poquito a las expectativas familiares. Si eras muy inquieto te pedían que te quedaras tranquilo, si hablabas mucho te pedían que hablaras poco, si te reías muy fuerte, entonces te jodían por eso. Como que todos vivimos en algún momento esas crianzas poco respetuosas. Yo siento que en el presente existe un poquito más de respeto hacia esos aspectos más esenciales, ¿cierto? De que si un niño es como es y no le hace daño a nadie y es parte de su naturaleza, reírse, jugar, estar en movimiento, es absolutamente válido. O sea, no podemos decir, es que los niños normales, no existen esos parámetros de normalidad. La normalidad es tan personal. La normalidad son acuerdos y son acuerdos que se van cambiando año con año, cada vez que surge un nuevo paradigma, cada vez que la ciencia le acomoda, ¿cierto? Tenemos entonces ese desafío de redefinir la normalidad. Entonces también como que tratar de encajar todas las veces es sumamente difícil. Elegí 3 cartas inicialmente, 4 espadas, ¿cierto? Revisemos esos sistemas de creencias, revisemos esa estructura mental, si nos abre caminos o nos cierra caminos. De repente es importante cerrarse un poquito, no en términos mentales, de dejar de visualizar, de dejar de proyectar, de dejar de soñar, sino cerrarnos a esas exigencias externas que es como que demandan toda tu atención y todo tu tiempo y tú necesitas enfocarte en ti. Enfocarte en ti y enfocarte en tus proyectos. ¿Ya? El as de bastos es una energía muy potente. Y para que esa energía no se pierda, para que esa energía esté bien direccionada, tenemos que tener claridad en nuestras metas, en nuestra estrategia, en nuestro camino a seguir. Porque si no, es una energía que surge y es como puro fuego, puro movimiento, pero un movimiento sin claridad es como un fuego que nos consume. Entonces la invitación, insisto, es revisar tu plan, luego ver dónde pones tu energía y luego me aparecía el 6 de oros, pero me aparecía el 6 de oros invertido. Y el 6 de oro invertido nos pone el foco en el tema de los recursos concretos, porque tú puedes tener las ganas, puedes tener la voluntad, el propósito, la planificación, pero donde muchas veces se nos caen todos los proyectos es cómo lo llevo a lo tangible, a la tierra. Y ahí va a pesar mucho nuestro sentido del merecimiento. Si yo realmente siento que merezco lo que sueño, si realmente siento que mi verdadero ser, que es el que está aquí emergiendo, ¿cierto?, en el as de bastos,
realmente vale la pena, porque nos enseñaron tantas veces que para ser aceptados tenemos que cambiar, tenemos que modificarnos, tenemos que adaptarnos, que cuando surgen estos momentos de la vida donde yo tengo la oportunidad de ser súper auténtico, de moverme desde mi creatividad, desde mi esencia, en conexión con lo que yo soy y no con estas demandas externas, van a surgir ciertos temores y puedo sentir que no soy suficiente, que no merezco y que esas creencias me van a empezar a pasar la cuenta, porque alguien me dijo que había algo malo conmigo y que yo no merecía, que si haces esto te vas a morir de hambre, que si te separas te van a pasar tal cosa, que si sigues este camino la familia te va a dejar de hablar, vamos a ser los excluidos. Y ese 6 de oros invertido es algo a lo que le podemos dar la vuelta. Podemos definir de alguna manera cuáles son los intercambios justos, porque de repente cedemos mucho, damos mucho y desvalorizamos nuestra entrega. Lo que yo doy es tan valioso como lo que yo recibo y muchas veces se nos olvida y muchas veces estamos en función de las necesidades de otros y se nos olvida que mis necesidades son tan importantes. Por eso cuando yo les hablaba de cómo el 4 de espadas también nos habla de esas creencias que se formaron en una primera infancia, estamos hablando también de la crianza, de la familia, de esa programación que nos dieron cuando éramos chiquititos, estoy hablando 4, 5, 6, 7 años, en una edad en la que no tenemos la capacidad de discernir, que cuando estas heridas vuelven a aparecer ya somos adultos, tenemos más herramientas, podemos tener más recursos, pero yo tengo que valorizar mi proceso, porque si yo siento que estas son tonterías mías, que no vale la pena darle la vuelta, que no tiene sentido, no, es que yo soy así, en el fondo me sigo saboteando, me sigo desvalorizando, me sigo quedando como en un registro donde mis intercambios no me honran, no son justos. Luego, a continuación, saqué 3 cartas y la primera que me salió fue el 4 de copas, que nuevamente habla de estructuras emocionales, de cómo nos hemos relacionado históricamente y de cómo normalizamos ciertas dinámicas, aunque a veces son poco sanas, ¿cierto? Tú puedes decir, no, es que con mis amigos siempre nos tratamos de esa manera, no, es que con mis parejas siempre hemos sido así. Que siempre o históricamente haya sido así, no significa que sea sano, no significa que sea lo ideal, no significa que sea justo para ti. Ya, lo otro que aparecía era el emperador invertido, que nuevamente refuerza esta idea de que le hemos dado poder a otros, a lo que otros dicen, a las estructuras, porque el emperador no es solo una persona. Podría ser tu pareja, tu padre, tu jefe, tu hermano, podrían ser también como la sociedad, ¿no? Como estas estructuras de poder donde uno siente que yo soy muy pequeñito al lado de todas estas estructuras, entonces yo no merezco, entonces yo quedo fuera de la protección, del cuidado, de los beneficios, bueno, un montón de cosas que son simbólicas. Cuando tú te cuadras con los valores, en este caso del emperador invertido, es como que el emperador te da simbólicamente su respaldo, porque tú estás como un padre obediente, estás siendo obediente con el padre. Pero un padre que muchas veces puede ser cerrado, frío, un tirano, un controlador, entonces nadie quiere someterse de buena gana a este ordenamiento. La gente lo hace por miedo. La gente lo hace porque viene condicionada para eso. Y luego, la carta que aparece es la carta de la muerte. Entonces, a veces, para poder salir de estos intercambios poco justos, de estos intercambios que nos remueven heridas de infancia, hay que cortar de forma radical. No es una negociación, porque yo no voy a ir a convencer a un emperador invertido de ser más flexible o de ser más justo, porque él no va a querer soltar su poder. Y su poder se construye a costa de nosotros. O sea, es como que tú le digas a una persona que tiene el poder de controlar, de oprimir, de someter a otros, que tú le digas, mira, yo creo que de ahora en adelante lo justo es que tú renuncies a todo esto y me devuelvas el poder que a mí me corresponde. No te va a tomar en cuenta. Entonces, no es negociable. Y aquí, por eso también volvemos al 6 de oros invertido, que de repente uno dice ya, empieza a aparecer este fuego interior, ¿cierto? El fuego interior de las de bastos empieza a aparecer con mucha fuerza, pero también empieza a surgir el miedo. ¿Qué pasa ahora si yo estoy en un proceso de cambio, si yo estoy iniciando cosas nuevas? ¿Qué va a pasar con mis amistades? ¿Qué va a pasar con mi relación? ¿Qué va a pasar con mi entorno? Tal vez me empiezan a mirar raro, tal vez ya no me vean, tal vez van a extrañarse de que yo esté en un proceso de cambio. Pero en eso consiste el cambio. Muchas personas que están en tu vida en este momento no van a poder seguirle el ritmo porque les acomoda que tú seas una persona que no sabe poner límites, les acomoda que tú seas una persona que no se valora, les acomoda que des más de lo que recibes. Pero si hoy día frente a esas mismas personas y esas mismas situaciones tú te pararas y pidieras intercambios justos y recíprocos, te dirían que no,
porque no les acomoda el intercambio justo, le acomoda el tomar ventaja. Por eso nos aparece tan al centro, ¿cierto?, la carta del emperador invertido, porque hay un abuso de poder. Ese poder nosotros se lo damos, tú se lo has dado a otros, nadie te quitó tu poder. Es como que nos enseñaron que si no estoy en pareja es que mi jefe dijo, es que los demás esperan, es que la sociedad dice. O sea, hemos aprendido a delegar nuestro poder en otros, y un poco lo que nos recuerda el As de Bastos es retomar ese poder en mí mismo, en mi espíritu, en mi esencia, en mi creatividad, en mi fuerza interior, y no recaer en estos patrones de desvalorización. Te dejo esta lectura básicamente como guía para las próximas 2 semanas. Estamos entrando en la energía de la luna creciente, ¿cierto? Ya llevamos como 2 días donde se prioriza el foco, la claridad mental, los proyectos, las metas, todo lo que tiene que ver con visualizar ciertos pasos, ciertas metas que tenemos que dar. Y por otro lado también tiene que ver mucho con cómo me paro en el mundo. Porque la energía de Capricornio, que es la energía que estamos cursando por ahora, nos habla del estatus, nos habla del ordenamiento social, nos habla del buen nombre, nos habla del prestigio, de un montón de cosas que yo creo que es súper válido querer alcanzar. Pero si yo voy a alcanzar mi lugar en el mundo, quiero hacerlo en calidad de mí misma, no fingiendo ser lo que no soy. Así que te dejo esta lectura, cualquier comentario, bienvenido, déjamelo en la publicación. Y ya les había grabado esto anteriormente, pero no se escuchaba, así que espero que ahora sí se escuche bien.